próspero año y felicidad. Bien, tenemos el placer de compartir esta mañana con Pablo Ulloa, el defensor del pueblo. Buenos días, don Pablo. Bienvenido. Buenos días, don Dani. Buenos días, Oscar. Buen día, señor defensor. Bienvenido. Saludos. Le decía que si mi papá estuviese vivo, me dice, ahora tú eres defensor porque fuiste hoy mismo. Usted lo es desde antes. Mire, veo que su oficina tiene muchos temas. Ahora, bueno, siempre ha sido muy dinámica la Defensoría del Pueblo, pero una pregunta técnica. ¿Puede la Defensoría asumir por sí sola casos o tiene que ser apoderada para asumir la Defensoría? La ley plantea que podemos hacer de oficio y se han hecho unos cuantos para fines de dinamizar y que la sociedad conozca, pero normalmente uno, por el principio de la neutralidad, prefiere que las personas lleguen y hagan la reclamación o la orientación para que sea más viable todo el proceso, porque si ya uno de antemano sale a inquirir información o a generar algún tipo de situación, pierde un poco el principio de la neutralidad y ese es el artículo 1 de la ley. Mire, uno de los casos recientes que ustedes han asumido es el de y nos tocó aquí porque han estado llamando a los empleados cancelados, empleados de carrera del Instituto Postal Dominicano. Usted se interesó por el caso, después de todo lo que ha pasado, han ido en 2 o 3 ocasiones a mi oficina a decirme, ¿en qué va eso? Digo, algún día sabremos, ¿en qué está eso? Mire, no, la oficina suya se ha vuelto un apéndice de del defensor del pueblo. Van para allá. Sí, porque van para allá. Sí. Es el vaso comunicante entre Dani y yo. Mire, justamente, incluso la semana pasada yo recibí al abogado del que era director de Correo, una manera, porque tuvo que ir al juez de corte y tuvimos una conversación al respecto. Ya lo que queda es que la nueva directora, que se reunió con el Ministerio de Administración Pública para hacer la relación justamente de lo que son los empleados de carrera, puede ejecutar los pagos. Es importante significar... Pero, perdone. Alguien me había dicho, una de esas personas que me visitó, como que había una decisión o se estaba decidiendo que los empleados de carrera vayan a ocupar su puesto, en razón de que no había manera de cancelarle, alegando que no lo eran. Mire, es que hay 2 procedimientos. Vamos a aprovechar el medio entonces a significarlo. Mire, el empleado de carrera tiene un fuero distinto. Por lo tanto, el procedimiento para desvincularlo implica un nivel de evaluación de desempeño y a partir de ahí yo tomo la decisión. Si yo te desvinculo y no te doy las prestaciones, ya entras en un conflicto con la ley de administración pública. Entonces, el debido proceso debió de ser hacer una evaluación de desempeño y desvincularlo del puesto por el cual él llegó a la carrera. Porque también ese es un problema de República Dominicana y entra el concepto de la buena administración pública. Yo me evalúo para un puesto de carrera y luego asciendo. ¿Qué pasa? Que cuando yo ascendí no por otra evaluación, sino porque se dio la vacante, yo tengo competencia técnica y me llevan a... Pero cuando me van a evaluar por el puesto anterior o al que yo entré a la carrera. Entonces, ese tipo de movilidad dentro de la parte organizacional debe ser documentada. Y como aquí la continuidad del Estado es una de las debilidades más grandes que tiene la administración pública, no se da. Entonces usted ve una gente que ocupa director de Relaciones de Cooperación Internacional, pero realmente su puesto de carrera es encargado de relaciones bilaterales. Entonces, esa normalización se tiene que dar con el MAP para que entonces los casos de correo puedan ser realmente pagadas las prestaciones o la otra forma, como no va a haber justificación en algunos casos, tiene que volver al puesto y entonces ahí entra otro conflicto que se da en muchas instituciones públicas, que es que te ponen una gente al lado, no te dan trabajo para que tú termines renunciando. Y esa es una práctica que no viene de ahora, eso es continuo. Y don Freddy, que tiene tal vez la memoria histórica del Estado Dominicano, lo sabe muy bien. Y entonces ahí la gente se desmotiva, se frustra y termina renunciando y la posición queda vacante. ¿Cuáles son, Pablo, los casos que tienen más demanda? O sea, en sentido general, ¿qué tipo de situaciones reciben ustedes en mayor cantidad? ¿Cuáles casos se le presentan al defensor del pueblo? Mire, el conflicto con la administración, y cuando le hablo de la administración, le hablo hasta de municipalidades, tiene que ver con una visión de la administración pública pasada. O sea, hay todavía un ala de los administradores que creen que las instituciones no pasaron el proceso de reforma que se generó en República Dominicana a partir del 2006, 2008, en la parte financiera, la parte de compras, la parte relacionada. Bueno, nosotros recibimos incluso a las personas de INAVIE
y se le ayudó en los recursos que se tenían que someter a compra y contrataciones. Para ponerle un ejemplo de casos de administración bajo un concepto totalmente arcaico, porque hay que entender que hay procedimientos que establecen lo que son los controles internos, pero al mismo tiempo la transparencia. Por ejemplo, hay casos relacionados con la indexación de las pensiones de los maestros. Eso impactó 29.380 maestros y fue un proceso de negociación y de mediación con el Ministerio de Educación que tuvo al traste. Y Oscar, que su madre era maestro, sabe lo que significa la pensión para un maestro. Así le puedo decir, por ejemplo, el tema del libre tránsito. Realmente la posición de nosotros para el tema del libre tránsito, no de la presentación de la tarjeta de vacunación, sino el libre tránsito, fue realmente acotada por la parte de la policía en ese momento. E incluso nosotros con el tema de la tarjeta y demás tuvimos 2 reuniones con el ministro de Salud Pública para un poco moldear la estrategia, porque hay que entender que el defensor del pueblo, independientemente que en el país, a diferencia de muchos países iberoamericanos, tiene la capacidad de litigio estratégico, por eso hay un recurso ahora en el Constitucional que nosotros nos subimos como amigos de la Corte para darle más fuerza, que tiene que ver con el lenguaje de señas para sordos. O sea, la diversidad de acciones del defensor es muy amplia, porque la ley, gracias a Dios, es del 2001, pero el valor real es de la buena administración que yo le he implementado, y eso es lo que ha permitido que tanto en el constitucional como en el administrativo nosotros tengamos capacidad. Pero como el litigio es lo último que yo busco, termina siendo un mecanismo primero de poder conversar con la administración. Nosotros hemos tenido casos allá relacionados con la policía, pero nosotros tenemos una mesa de trabajo con el jefe de la policía anterior y con que permite, por ejemplo, el caso de los desaparecidos. Se generó una estrategia que pudo dar al traste que nosotros pudiéramos encontrar varios desaparecidos trabajando en cuadrantes, que es un concepto que en Colombia lo aprendí muy bien y pude entonces implementarlo. Pero la versión iberoamericana del defensor del pueblo, comparándola con República Dominicana, es un poco más laxo. República Dominicana tiene mayores capacidades en su ley, y es lo que yo he tratado de implementar en estos 5 meses, que la gente se dé cuenta que el defensor no es una figura decorativa en el ordenamiento constitucional, sino que termina siendo un motorizador de algunos aspectos que quizás el administrador no lo ha visto. Está en su ley, quizás él viene con una concepción del Estado muy marcada por anteriores gestiones, pero no tiene la capacidad de identificar dónde que están los errores que está cometiendo y cómo está afectando. Por ejemplo, don Dani, yo tengo 2 semanas yendo a Don Bosco. Usted dirá, ¿qué? Gracias a Dios, el director de la casa lo pude contactar porque había una situación con unas tuberías, y el sábado pasado estaba con el secretario general del ayuntamiento por una situación relacionada con unos almacenes y el uso de suelo. El defensor también está para eso, porque no solamente tienen que ser casos de dimensión como el penal que hablábamos de Correo, o el de mediación de 29.000 maestros. También está el tema educativo, también está el tema relacionado incluso con cupo en hospitales, que a veces se me da. Entrega hasta de cadáveres he tenido que trabajar, pero también cupo en escuelas públicas. Entrega de cadáveres, han intervenido en el tema de la clínica, que retienen el cadáver hasta que no le paguen. Hasta en eso. En Don Bosco me dieron el testimonio que lo vieron allá en la calle Martín Pucci. A propósito, usted entró a solidarizarse con la familia de Reinaldo Párez Pérez, que viven allí. Pero yo vi que las calles están, por eso usted habló de la CAS, y Fellito Suberví, director de la CAS, estuvo ahí porque hay unos inconvenientes. ¿Por qué interviene el defensor del pueblo en eso? Porque termina siendo una situación de ciudadanía. Entonces, el defensor es, dentro de la Constitución Dominicana, es el que está llamado a crear ciudadanía responsable. Por eso en la ley plantea el tema de la parte educativa en Constitución, en derechos y deberes. Esos derechos de los ciudadanos de Don Bosco, de tener una vía de acceso fluida, pero también que no tenga contaminación visual, auditiva, los necesitamos todos. En el caso de ellos se dio porque yo estaba en el Don Bosco, todos los viernes yo voy al liceo público a trabajar con los jóvenes por lo menos 2 horas. Entonces yo estaba en el colegio Don Bosco, ellos me contactaron, la Junta de Vecinos, me abordaron del tema, y mi deber como servidor público es canalizar, servir de canal o de puente para cualquier situación que se dé. Ellos me plantearon 2 situaciones, una tenía que ver con la CAS, que gracias a Dios Fellito inmediatamente acotamos la semana luego,
y otra tenía que ver justamente con unos almacenes y unas entradas de camiones que están paralelo a esa calle, donde afecta la vecindad, pero al mismo tiempo genera conflictos y delincuencia relacionados con la cantidad de motores que tienen que transitar, porque una empresa privada que ha generado una estrategia comercial en una zona que no corresponde. Entonces, ya eso es el ayuntamiento. El defensor es muy respetuoso y no transgrede sus límites, pero al mismo tiempo tiene la capacidad de poder tocar todas las puertas, y esa es la parte de la ciudadanía que es interesante ver el defensor. El defensor termina siendo la figura que puede ir a cualquier institución pública sin previa cita. Lo que pasa es que por un tema de educación, yo contacto por una vía telefónica. ¿Cómo aborda? Freddy, perdone. Cafecito Santo Domingo Sí, para usted, caramba. igual para nosotros. Sí. Pero venga Adelante, Freddy. Sí, Déjeme doctor, sacar la sonrisa. ¿cómo aborda el tema de las haitianas embarazadas? Que hay sectores que están diciendo que eso es un atropello a la dignidad, en fin, ese tipo de cosas. ¿Ustedes cómo lo ven? Mire, don Freddy, el lunes pasado estuvieron en la oficina, el sábado antepasado, me llamó Mauricio, el representante residente de Naciones Unidas en el país. Yo los invité, el lunes fueron todos los órganos de Naciones Unidas en la mañana, y se creó una mesa que fue después de la tarde para que me documentaran casos que existieran. Porque yo tengo que estar consciente de algo, y todos aquí lo estamos. Existe una ley de migración Sí. y hay un reglamento de migración. En el artículo 121 de la ley plantea cómo caracterizar un proceso de deportación u otros medios de salir de un país. Entonces, el defensor tiene que ser respetuoso del órgano creado por la ley, que es el Consejo Nacional Migratorio, y las decisiones que emanan de él a través de la Dirección de Migración o cualquier órgano del Estado. Ahora bien, al no haber una documentación de un caso particular, el defensor tiene que limitarse única y exclusivamente a observar. Yo, o sea, cuando hablo, yo hablo del defensor, que es como está en la Constitución, defensor del pueblo, tengo que limitarme justamente a lo que me manda mi ley. Yo no puedo querer transgredir elementos que me limitan, porque inmediatamente estoy generando algún tipo de crisis. Cuando usted pidió que le documentaran, discúlpeme, ¿le documentaron algún caso? Yo estoy en el proceso de hacer el levantamiento. Todavía yo no tengo un caso. O sea, discúlpeme, la ONU que fue allá, ¿le documentó algún caso? No, hasta el día de hoy, a esta O hora, sea que yo no ellos- tengo un caso documentado. Tengo referencias pero por respeto a al órgano constitucional, yo no puedo actuar de manera ligera. Lo que pasa es que la ONU emitió un comunicado internacional pidiendo a la República Dominicana algo que no ha documentado aquí. Y entonces yo ahí entro en una categoría, y ahí me permite, pero sí quiero ser un hombre de Estado. Es un concepto que yo he venido trabajando desde que me pidieron el Defensor del Pueblo de Colombia y el presidente Duque, que coordinaron un petit comité de defensores, que fui hace un mes, que es el concepto de gobernanza regional migratoria. O sea, nosotros tenemos un concepto claro en el Defensor del Pueblo, y es que esta situación tiene que ser afrontada por la comunidad internacional sobre la base de la característica de cada país. República Dominicana es muy distinto a lo que pasa en el Marién, que tú hablabas la semana pasada con los colombianos y los venezolanos. Entonces, yo como representante de un órgano del Estado, un órgano constitucional, no puedo irme más allá de lo que quiera o no quiera. Yo tengo que ver la realidad en mis manos, y esa realidad es la documentación. Referencias yo tengo de muchos casos. Incluso yo he visitado hospitales y he visto realidades. Ahora, yo no puedo de ahí partir de manera ligera o para hacerme alegre con alguien a dar una opinión que pueda realmente generar unos cuestionamientos, porque termina siendo el defensor el garante de la buena administración y los derechos Pero fundamentales. estando en hospitales, ¿ha visto que han sacado de hospitales No, yo no. a las embarazadas? No. Yo he hecho proceso de supervisión porque los jueves yo voy a hospitales. Incluso ahora el 1 de diciembre yo voy a leerle cuento a niños enfermos de SIDA, porque mi responsabilidad es también la parte social, es el estado de bienestar. Los jueves yo voy a hospitales, los viernes voy a educación y los sábados yo voy a canchas o play, porque tengo que incentivar los derechos fundamentales, y eso implica que el defensor tiene que moverse, no sentado en una oficina esperando que le cuenten. Yo salgo cuando tengo que salir y como tengo que salir. Por eso le digo, yo soy incapaz de hacer una opinión que pueda generar una crisis sobre la base de que me contaron. Hay Ahora, una si yo- reunión internacional de defensores del pueblo en República Dominicana próximamente. De Hispanoamérica. Hispanoamérica. Iberoamérica. Iberoamérica. Mejor. Y le explico, y gracias, Geomar. A través del liderazgo del Defensor del Pueblo, hemos podido lograr que por primera vez en el país
y en esta coyuntura, porque sí fue una gestión de Estado, en esta coyuntura, todos los defensores del pueblo de Iberoamérica se reúnan en República Dominicana. ¿Qué implica eso? Aquí tenemos 26 defensores del pueblo del miércoles al viernes que va a sesionar la Federación Iberoamericana de Ombudsman. Termina siendo un elemento estratégico para la República Dominicana poder contar aquí con todos los defensores, porque cuando salgan, no son los cancilleres que van a un país a decir si se cumplen o no se cumplen los derechos humanos, no. Son los defensores del pueblo los que salimos y decimos, en ese país se respeta o no se respeta la dignidad humana. Y ese es el momento en esta República Dominicana. Cualquier elemento que pudiera venir posterior por la situación migratoria que tenemos con la crisis política, social y económica que existe en Haití, es esta reunión, este cónclave, esta asamblea, que va a terminar generando esa campaña real de República Dominicana, que nosotros respetamos la dignidad. ¿Va a estar el presidente de la República? Se le invitó y ojalá y pueda asistir, porque creo que es un escenario ideal para lo que estamos hablando. Y se lo digo porque incluso se va a elegir la presidencia de la Federación Iberoamericana de Ombudsman el viernes y República Dominicana va a presentar su postulación. Porque no existe un escenario ideal a nivel iberoamericano para salvaguardar la República Dominicana que la Federación Iberoamericana de Ombudsman, por la naturaleza misma del órgano y los temas que se van a tratar. ¿Y ya usted ha hecho sus amarres para que usted pueda hacer? Sí, yo estoy sentado aquí, usted sabe que sí. Usted me conoce. Yo No sé si usted ha hecho sus amarres, porque eso se coordina previamente. Claro que sí, don Freddy, usted sabe que es mi jefe de campaña. Mira, en Haití existe un ¿Qué va? ¿Defensor? Sí. Sí, ¿Y hay relaciones? Y va a venir. ¿Y quién es el señor? Yo he hablado. El ombudsman. Lo que pasa es que tú sabes que yo tengo que utilizar un traductor, tengo mis invitaciones con... ¿En Haití hay defensor del pueblo? Sí, En Haití de incluso va a todo venir. lo que nos sirve. Va a venir, hemos hablado a través de traductores, o sea, por videollamada, pero con Hemos traductores. visto quejas incluso de elementos componentes del Tribunal Constitucional cuyas decisiones son precedentes y vinculantes a todos los poderes del Estado, lo mismo que aplica en el caso suyo, que es un órgano extrapoder y que puede supervisar a todo el mundo y llegar sin avisar, pero no tienen Fuerzas Armadas ni policía. ¿Cómo hacer valer? ¿Los respetan a usted cuando usted llega? Mira, existe un concepto, y te lo digo porque gracias a Dios he tenido buenos maestros en el tema de defensor del pueblo, que es la magistratura moral, Geomar. Realmente el hecho de llegar, como ustedes saben que yo llegué gracias al apoyo de ustedes, y quiero aprovechar el espacio para darle las gracias a cada uno de ustedes por el apoyo que hicieron para mi postulación y posterior selección, como celebraron la misma, hace que los administradores o los representantes de la agencia del Estado sepan que el que le está tocando la puerta es alguien que quiere ayudarlo, pero que tiene también la firmeza para poder proceder legalmente si así fuera. Entonces, gracias a Dios, la buena relación, pero también la legitimidad como se dio el proceso que me llevó a ser defensor del pueblo, hace que los amigos entiendan. Además, ya hay precedentes, ya hay un caso en el cual, por primera vez en República Dominicana, un funcionario es procesado penalmente por no dar una información, Geomar. Sí. O sea, estamos hablando que en 5 meses, aquí se ha dado el ejemplo, en diferentes áreas de mediación, 29,000 maestros te lo pueden decir que te me van a cobrar su indexación, pero también un procesamiento desde el punto de vista penal. Si yo hubiese sido una persona que no tuviese, vamos a decir, la responsabilidad que corresponde a este órgano constitucional, muy probablemente no lo hubiese hecho. Lo que pasa es que cuando me mandan ese acto de algo así diciendo que no tiene que responder el defensor del pueblo, no fue a Pablo. Yo mañana me puedo sentar a jugar un dominó y a beber una cerveza. Ahora, fue al órgano, y al órgano hay que respetarlo, porque el diseño constitucional implica que el defensor del pueblo incluso tiene la placa número 10 del Estado. Si no lo van a entender, lo van a entender. El defensor del pueblo, a partir de ahora, termina siendo un órgano de contrapeso del Estado, como hablaba Luke, como hablaba Montesquieu y como hablaba la teoría racional de las elecciones. O sea, el que te está hablando con la mayor humildad es un ciudadano que asumió una posición con el objetivo de darle la credibilidad que la Constitución de la República le emana, y para eso va a tener que tomar decisiones de carácter de fortaleza. Ahora bien, yo parto de la comunicación, y para mí, hasta ahora, los administradores de Estado, con una u otra opción de funcionarios que no funcionan, han entendido el rol. Pablo, el evento, ya finalmente el tiempo se nos termina, ¿el evento va a ser dónde? Va a ser en el Hotel Catalonia. Son 3 días, hay 2 días que son cerrados porque son asambleas con mesas temáticas, migración, pandemia, derechos humanos, la parte de mujeres y demás. Hay un día que es el jueves,
que es el día que es abierto, que ojalá todos asumamos como tal este evento tan interesante, que es de 8:30 a 10 de la mañana, donde incluso va a haber una conferencia magistral de un peruano que escribió un libro muy bueno sobre buena administración y derechos humanos. Yo voy a tener una participación y esperamos justamente que el pueblo dominicano entienda la gran oportunidad, pensando a futuro, que tendríamos con poseer la Federación Iberoamericana de Ombudsman dentro de los órganos que nosotros Le presidimos. deseamos éxito, don Pablo. Pablo Ulloa, defensor Gracias del a pueblo. ustedes. Gracias por venir. A ustedes. Dani, una Gracias. información, segundito. discúlpame, un segundito antes de irnos, nos informa Eduardo Tavares del lamentable fallecimiento de Tomás Troncoso, Ay, caramba. un gigante de la crónica deportiva.